Yo no sé si tú te vas a reír cuando veas el menú que tenemos. Tenemos de primero peras machacadas por el peso de la mochila. Mira, miren lo que es esto. Pues es lo que hay. Ya estamos en la puerta de entrada de este castillo precioso. Toca ir a campo otra vez. Nos perdimos. No todas son buenas. No vamos a mentirles y decirles que todas son buenas en el camino, ¿no? Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note. Y yo soy Cristina Monzón. Somos peregrinos y ahora también embajadores del Camino del Santo Grial. Y comenzamos este capítulo saludándoles desde Bolea, este hermoso pueblo rodeado de campos de cereales, olivos, almendros y, cómo no, sus famosos cerezos, de los cuales les vamos a hablar el día de hoy. Y una vez visitado Bolea, nos volveremos a colgar la mochila para poner rumbo a Huesca, una ciudad icónica, imprescindible para entender el relato del Santo Grial, una ciudad llena de misterios y enigmas que os vamos a contar. Bolea realmente es un oasis en el medio del camino para el peregrino, porque después de tantos kilómetros donde no conseguíamos puntos logísticos, aquí realmente están todos los servicios que un caminante cansado puede estar necesitando. Afortunadamente Bolea tiene farmacia porque tengo los pies destrozados y necesito urgente unas tiritas. Estamos delante del Ayuntamiento de Bolea, que junto con 6 pueblecitos de alrededor conforman el municipio de La Sotonera. Se dice que aquí el estilo de vida es relajado, slow. Bueno, me parece que eso de slow lo vamos a tener que borrar del vídeo. Venga, vamos a por los vinos. Bueno, por el camino del Santo Grial, ¿no? ¡Por el camino del Santo Grial! Bueno, como veis, estamos la mar de animalitos. Hemos pasado la fase de exaltación de la amistad y ahora viene la fase de cánticos regionales, que es la segunda fase del haber bebido unas copitas de vino. Venga, el cántico regional, Gurnait nos lo va a cantar. Gurnait y Warni, venga. La Jota nació en Valencia. Las calles de Bolea son chismosas y hay más de 10 escudos como este que nos cuentan su historia. Así que les proponemos que recorran las calles de este pueblo aragonés y descubran qué es lo que sucedió por aquí. Mira, Alex, otro más. ¡Agua! Alex, con el frío que hace. Que después de todos estos kilómetros, te agradece igual, ¿eh? Estoy con Susana para que me cuente un poco todo lo que tenemos acá encima de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? La cereza de Bolea es muy típica, está muy rica, ¿vale? Nosotros hemos querido un poco ir un poquito más adelante y hacer diferentes productos con la cereza, que no solo sea la cereza en fruta. Pues muchas gracias por atendernos. Nada, probaros una trufita o algo. Ah, qué bien. Alex, cambio. Te vas a poner tú ahora a grabar. Lo de la trufita la pruebo yo. Vete aquí. Bueno, eso está por verse, ¿eh? Dale, que yo soy la loca de chocolate. Susana. Bueno, una cada Susana. una, va. Vale, ay, menos mal. Qué rica. Guau. Me encanta. Es un bombón muy rico. Tienen que venir a probarla, ¿eh?
Sí, pero ¿cuántas te vas a llevar? Oye, me llevo 4, que esto no pesa nada en la mochila y además da fuerza para el camino. No sabéis cómo están las cerezas con chocolate negro. Impresionante. Directamente del árbol a la barriga. ¡Qué buenas las cerezas! Miren lo que es esto. El color se los dice todo, pero no les puedo transmitir el sabor que tiene esto. Espectacular. Y miren la cantidad, o sea, vamos, con razón se les conoce por las cerezas, ¿eh? Alucinante. ¿Y ahora con el melocotón o con el albaricoque? Albaricoques, están espectaculares. Creo que me voy a llevar un par para el camino. ¿Vos qué decís, Javier? Como si quieres cogerte un pozal. Pues con un par me vienen bien. Yo creo que media docena y tengo ahí para tirar. Estuvo en el episodio anterior. Algo lo presentamos. Pero bueno, queremos completar un poco que nos cuente la historia, ¿no? Porque has hecho el camino, parte del camino. Parte del camino he hecho, parte. Empecé en Somport y llegué hasta Teruel. Falta Teruel Valencia, unos 140, ¿no? Creo que hay que hacer. Mucha gente nos pregunta en estos episodios que llevamos si este camino está hecho para todo el mundo, si peregrinar es para todo el mundo. Y creo que Javier nos va a permitir compartirles una historia que creo que es la respuesta perfecta a esta pregunta. Javi, para vos el camino fue un doble desafío y quiero que compartas un poco tu situación y qué es lo que te llevó a hacer el camino y cómo lo viviste. Pues para mí fue una gran inspiración, Alex. Mira, te cuento un poco por encima. Yo en el 2008 sufrí un derrame cerebral, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba muy grave, no caminaba, no movía la mano, nada, bueno. Y así hablando con la terapeuta ocupacional y la fisio, yo les dije que si salía caminando, pues salía camino del Santo Grial. Entonces, pues ellas dijeron que eso no podía ser, las manos en la cabeza. Y no sé, yo pues me motivé, yo creo que ya me subí más arriba y que digo, bueno, pues yo este camino lo tengo que hacer sí o sí. Y la verdad que los primeros días fueron duros. Pero conforme van pasando los días, pues las piernas se te hacen al camino. Claro, también pasé mis malos días, pero para mí fue un gran momento de inspiración, el camino. Disfruté, vamos. Es más, es que el que diga que no puede hacer, miente. Es que miente. Luego andé y ya te digo, pues llegué de Somport hasta Teruel, que son, no sé, 400 kilómetros, 400 de tirón. Me quedan 200 o por ahí. Los vamos a hacer. Esa es mi historia, abreviada, pero esa es mi historia, el camino del Santo Grial. Yo les voy a contar que mientras hacemos el camino con Cristina, en varias ocasiones nos damos fuerza pensando en que vos estuviste pasando por ahí y verdaderamente sos inspiración. Así que como lo sos para nosotros, espero que lo seas para mucha de la gente que está viendo y escuchándote ahora. Sí, yo animo a la gente a que haga el camino del Santo Grial, que lo haga sin miedo. Ya está, no hay más. Siempre decimos que si la historia del Grial es verdadera, allá por donde haya pasado debe haber dejado pistas, miguitas de pan. ¿Qué os parecería si os dijéramos que uno de los picos, una de las sierras que tenemos aquí atrás al lado de Bolea se llama ni más ni menos que la Sierra de Gratal? ¿Gratal? ¿Graal? ¿Grial? ¿Os dice algo esto? No os podéis imaginar la cantidad de gente que andando por la calle nos ha preguntado: ¿ya habéis visto la colegiata de Bolea? Todavía no, pero ahora sí que ha llegado el momento. Esto es un must. La colegiata es el símbolo de Bolea. Vamos a verla.
Qué fuerte, qué fuerte. Nos han contado que en esta ladera enterraron a los muertos de la peste negra de la Edad Media y que los chavalines de la zona vienen aquí en busca de huesos. Pues nos hemos encontrado ni más ni menos que este hueso por aquí y otro, mirad, que tiene forma de fémur, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Empezamos nuevo día! En el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes la etapa que comienza en Bolea, que es lo que estamos viendo al fondo de su pantalla, hasta Huesca. Huesca, una ciudad muy importante en nuestra historia, ya que cuando el cáliz escapa de Roma huyendo de la persecución del emperador Valeriano, que quería acabar con todas las reliquias y además acabar con todos los cristianos, se dice que el cáliz recaló en Huesca y alrededores. Y bueno, esta etapa es bastante compleja porque durante más de 20 kilómetros no vamos a encontrar dónde tomar agua y dónde poder comprar alimentos. Así que llevamos las mochilas bastante cargadas para poder hacer una paradita durante algún lugar de este recorrido y poder hacer algún almuerzo, alguna comida y recargar energías para poder seguir viaje hasta Huesca. En esta etapa del trayecto hay poca señalización, todavía no llegamos a ningún pueblo, a ninguna aldea. Nos hemos encontrado recién con esta ermita románica derruida, es la de Anzano. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Hoy tenemos parada para comer con vistas, así que a aprovechar. Qué pena me da sinceramente ver esta ermita casi derruida, invadida por la vegetación. Es una joyita del románico y ojalá, o bien la ayuda europea, o bien mecenas particulares, o bien todos juntos consigamos que estas piezas patrimoniales tan importantes para nosotros no se encuentren en este estado. Mira, otro conjunto arquitectónico como el que acabamos de dejar en la zona que hemos comido. La construcción agrícola que aquí se llama castillo y al lado una ermitilla. Vamos sumando kilómetros y ya se empieza a notar, en piernas y en riñones. ¡Vamos! En esta etapa hay que tener mucho cuidado con los caminos, no hay prácticamente señalización como pueden ver, es muy fácil perderse y miren que da bronca cuando uno hace kilómetros de más y tenemos que volver. Así que a prestar mucha atención al mapa porque no tenemos mucha ayuda. ¿Se ha complicado el camino? Se nos complicó el camino. Cuidadito, Para no resbalar. Desde luego, cada capítulo es una auténtica aventura. Vamos a ver, amigo, cuenta qué te ha pasado hoy. Pues sí, la verdad es que sí, cada capítulo, bueno, lo van a ver a lo largo de lo que resta de este episodio, porque se va a ir poniendo cada vez más morado. Estaba acá la compañera atravesando esta parte de lodo que ya han visto, de barro, y aparta una rama y se olvida que atrás vengo yo. Se viene de rebote y acá, en el ojo. De verdad que mi intención es preservarte hasta el final del camino porque sabes Vamos que tú... a ver si llego. Yo te quiero mucho y que sin ti no llego. Pobrecito, ¿te duele mucho? No, ya está recuperado. Por suerte fue nada más que exterior. Pero bueno, no pasa nada, que estas son las cosas de peregrinar.
tú tampoco pusiste la manita. No, lo que menos me esperaba es que se me iba a venir. Estaba ahí calculando el barro, el agua, porque esta parte del camino nos tocó ahí un poquito con inundación. Perdón. Que está todo bien. Aprovechamos a contarle a la gente un poco que estas son las cosas que pasan cuando uno peregrina, cuando hace tantos kilómetros como los que toca en este camino que es tan particular, ¿no? Que no estamos de turisteo. Yo es que me sentía un poco así como Indiana Jones, apartando la maleza, y no me acordé que detrás estaba mi querido Alejandro. Sí. Horroroso, pero vas a continuar conmigo hasta Valencia. Claro, por lo menos hasta el próximo albergue continúo. Bueno, ¿Cómo llego? Les contamos en qué consiste este camino de peregrinación, ¿no? Sí, vamos a aprovechar y vamos a contarles un poquito cómo es el camino del Santo Grial y cómo es peregrinarlo. Es que mucha gente nos dice, ¿esto es un camino muy antiguo? Pues no, es un camino moderno, actual, que lo que hace es emular o recrear los pasos que debió seguir la Sagrada Reliquia desde que entró a España por Huesca hasta que llegó a Valencia. Sí, y lo hace de una forma muy particular, porque muchos de ustedes deben estar acostumbrados a escuchar, o muchos deben haber hecho ya el Camino de Santiago. Y este es un camino completamente distinto. A mí me gusta contar y hemos hecho muchas presentaciones y muchas conferencias acerca del camino ya, como embajadores. Y a mí me gusta decir siempre que este camino es un camino para disfrutar, un camino para conocer cada uno de los lugares que hay alrededor de él, porque hay mucho para visitar y mucho para descubrir. Entonces, bueno, no es un camino que salís de tu casa y vas corriendo a ver cuánto más rápido llegas, sino que es para tomarse el tiempo de descubrir cada una de las cosas que te propone el camino. Además, este camino no sigue la línea recta porque lo que vamos haciendo es seguir los pasos por donde recaló el Santo Grial. Así que esto nos da la oportunidad de pasar por más de 100 pueblecitos de las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia. Muchos de estos pueblos pertenecientes a lo que se conoce como la España vaciada. Y nos han pasado cosas muy emocionantes, como gente de alguna aldeíta perdida en la nada que nos ha dicho, por favor, de verdad, promocionar este camino porque quizás algún día se convierta en el nuevo Camino de Santiago y nos dé una oportunidad para sobrevivir, para tener un emprendimiento y no tener que emigrar a las grandes ciudades. Otra de las diferencias que nos explicó la doctora Maffé, que es una de las grandes expertas mundiales en la protohistoria del Santo Grial, es que si el Camino de Santiago es un camino de penitencia y de expiación de los pecados, el Camino del Santo Grial lleva otra energía y conecta con la regla del amor. Pero no de ese amor en pareja que vemos en las películas románticas. Jesús se refería a otro amor, el amor en mayúscula, el amor universal y fraternal, aquel que se extiende a todos aquellos que no son ni de tu tribu ni de tu clan. Así que de alguna manera cuando Jesús levantó esa copa e instauró ese nuevo mandamiento del amor de tú y yo somos hermanos, pues bueno, haciendo el camino reconectamos con esa energía. ¿No creéis que es maravilloso? Bueno, y si no sois creyentes, también podéis conectar con la energía de los caballeros andantes en la búsqueda del Santo Grial, que pretendían ni más ni menos que conectar con su mejor versión. Así que bueno, así les dejamos que nos acompañen a partir de ahora con lo que resta de este capítulo. Y bueno, se vienen muchos más, así que nosotros nos apuramos, que nos queda poquito, pero se nos acaba el día. Me va a llegar el agua justita, pero justita. Voy a hacer como hacen los montañeros de alta montaña, racionármela. Chupito a vuestra salud y a correr con la quinta puesta porque se está poniendo el sol y hay que llegar a Huesca sí o sí. Venga, andando. ¿Os habéis dado cuenta qué cantidad de pueblos suenan a vasco? Alerre, Loarre. Y es que Aragón, antes de ser reino, era un condado que pertenecía al reino de Pamplona. Y aquí se hablaba un euskera muy primitivo.
Estoy con Andrés, hospitalero de Huesca, y además un veterano y experto peregrino, porque ha hecho ni más ni menos. ¿Cuántas veces has hecho el Camino de Santiago? Oye, a mí me ha encantado que me estabas contando que tú identificas a los peregrinos así, al vuelo. Eso sí. Porque cuéntanos que la diferencia entre el peregrino y el turigrino. El turismo, el que va en coche. El que va en coche intenta aprovecharse del albergue, Claro, ¿no? claro. Para pagar Hay menos muchos, dinero. yo me he juntado con muchos. Me he juntado con ellos corriendo y haciendo camino de los ves que llegan con el coche, aparcan y se van alguna vez en Saúl. Antes uno aparcó y se cogían la botella y se daban unas gotas de agua por decir para que vieran que llegaban. Pero No. junto a ellos aparcó un señor y nosotros llegamos allí y fuimos hasta el albergue, todos juntos. Y cuando veo apuntarse, el señor dijo, vosotros no tenéis sitio aquí. Claro, O sea porque que el señor era el hospitalero que venía a relevar al otro que había, que se relevan cada 15 días. claro, porque los albergues están pensados realmente para el peregrino que hace bici, andando o caballo, ¿no? Caballo, claro. Albergue está estupendo, ¿eh? ¿No? Procuramos tenerlo bien Es de cuidado. los más bonitos que he visto. Y como verás, caída acondicionado. Ay, bien cómo se vacilado, agradece. calefacción, todo. 16 camitas, ¿no? El peregrino tiene que ser avispado y hacer uso de todos los recursos del camino. Mirad, mirad. Muy bien, se nos ha terminado este capítulo. Estamos muy cansados, ha sido realmente un viaje llegar hasta aquí y estamos listos para irnos a la cama ya, completamente preparados. Bueno, a mí me queda mi protocolo final, un poquito de masaje en los pies, buena hidratación para evitar que me salgan ampollas, un poquito de OM y ya a dormir, porque mañana tenemos un día increíble en Huesca capital. Sí, y lo vamos a compartir con todos ustedes en el próximo capítulo. Así que solamente nos queda despedirnos de vosotros con el saludo del camino. Paz y amor contigo. Luz en el camino.